Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Bienvenido a la segunda jornada electrónica Eficiencia de la Computación. Mi nombre es Santiago, soy integrante de la rama estudiantil y bueno, voy a estar moderando esta charla. La primera charla del día de hoy es sobre la dinámica de conocimientos en sistema inteligente. El disertante es Marcelo Falapa, profesor viajero de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco. Actualmente director decano del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur en el año 1999, realizó pasantías en universidades e institutos de Suecia, Italia y España, ha dirigido y participado en distintos proyectos de investigación financiados por CONICET, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología. Y bueno, esta charla se enfoca en los aspectos teóricos, prácticos y científicos del área de dinámica de conocimiento, base de datos deductivas e inteligencia artificial. Le damos la palabra a Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la rama estudiantil de la IEEE por invitarme y hacerme partícipe de estos encuentros y estas jornadas. Bueno, me voy a presentar, si bien ya Santiago me presentó. Yo hice una breve presentación de quién soy, de dónde vengo, y cómo es que me metí en este tema y por qué estoy investigando en esto, ¿no? Yo soy profesor asociado de la Universidad Nacional del Sur, soy investigador independiente de CONICET, profesor viajero de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde el año 2014, y actualmente, y ya próximo a terminar mi segundo periodo, director decano del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Así que bueno, para mí es un placer participar de esta reunión. La Universidad Nacional del Sur siempre marca un poco el lugar donde provengo. Hoy tengo, digamos, la afiliación también de la San Juan Bosco, pero mi formación fue toda aquí, como estudiante, mi carrera docente básicamente se gestó aquí. Y bueno, esto siempre está pensado para que lo pueda ver cualquiera más allá de Argentina. Entonces esta es una foto emblemática del edificio histórico de la universidad. La universidad nuestra es una universidad de las más antiguas, de hecho se llama Universidad Nacional del Sur por haber sido la universidad que más al sur estaba. Obviamente en ese entonces no existían la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Patagonia Austral, bueno, fueron surgiendo universidades mucho más al sur, pero es un referente del sur, que en realidad somos el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, mi carrera yo la hice en esta universidad. En su momento la informática era una carrera que se dictaba o en departamentos de matemática, o en departamentos de ingeniería, o en departamentos de ciencia de la administración. En el caso de la UNS se dictaba en el departamento de matemática, hasta que en el año 1994 se creó el departamento de ciencias de la computación en ese entonces, que después pasó a llamarse Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Y obviamente eso se dio por el hecho de que, además de dictar una licenciatura en Ciencias de la Computación, se agregaron primero la Ingeniería en Computación y actualmente la Ingeniería en Sistemas de Información, todas ellas carreras acreditadas recientemente por 6 años. Actualmente este es el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, algo que puedo marcar con orgullo, que se hizo este es el edificio nuevo, que se pudo realizar en mi gestión, y como ven ahí también figura el ISIC, que es el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, que es un instituto de doble dependencia, que depende de la universidad y depende del CONICET, y eso ha sido logrado por muchos años de trabajo, que no han sido de una persona, sino de un gran grupo de trabajo, de gestarlo, de articular, de formar de recursos humanos, de obtener recursos para financiar proyectos, dirigir becarios, tesistas. Hoy muchos de nuestros graduados están en el exterior. Y dentro de todo esto, yo soy parte de lo que es el LIDIA, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial,
donde aquí tenemos los investigadores propios de CONICET que están en el LIDIA, algunos investigadores externos. Como ven aquí, yo les menciono, el director es el doctor Guillermo Simari, algunos investigadores son Carlos Chesnievar, estoy yo aquí, Alejandro García, Ana Maguilman, Diego Martínez, Martín Mobiliaski, Luciano Tamargo, Gerardo Simari, Sebastián Gotifredi, Andrea Cohen, Sergio Gómez y María Laura Cobo. Y todos ellos trabajamos en áreas afines a la inteligencia artificial. Estos tres investigadores que figuran aquí, si los ven, Ariel Agustini, Maxi Budán y Juan Carlos Tese, es gente que vino de otras universidades, de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hicieron su doctorado en la UNS, y una vez que se graduaron e ingresaron a carrera de investigador científico en CONICET, se graduaron y se fueron de vuelta a devolver a su universidad de origen y a formar grupo en su universidad de origen. Y aquí figuran algunos becarios, José Paredes. José ya es becario postdoctoral, José se graduó el año pasado, Martín Burombrarda, Mario Leiva, Federico Joaquín, Mariano Maisonave, Virginia Sabando, Yamil Soto, entre otros ejemplos. Y aquí también tengo preparado una slide donde se ven los rostros de todos los que somos integrantes de este departamento, con el doctor Simari a la cabeza, que fue el que gestó la creación primero del departamento de matemática, del departamento de computación, y luego la creación de grupos de investigación, carreras de posgrado. Bueno, en primera línea figuramos Carlos, Alejandro y yo, porque fuimos los primeros graduados en inteligencia artificial de la UNS y del país, porque hace unos 20 y pico de años la inteligencia artificial casi no existía, se hacían los primeros encuentros. Y después está Diego Martínez, María Laura Cobo, Sergio Gómez, Gerardo Simari, que es hijo de Guillermo, y esta línea que ya son las generaciones más nuevas, como les decía, Luciano Tamargo, Martín Mobiliaski, Maxi Budán, Ariel de Agustini, que fueron dos que les dije que volvieron a su universidad de origen. Y ya las últimas líneas de becarios, tanto a Fabio, como a José, como a Mario, a estos últimos tres los dirigí yo en sus tesis doctorales. Mario es el que la va a defender a principio del año que viene, está en su último año. Fabio y José ya se han graduado. Un poco para tratar, para contarles de qué se trata, los temas que se ven en nuestro laboratorio. Bueno, nosotros trabajamos mucho con lo que es inteligencia artificial simbólica, donde, dentro de la cual existen dos subáreas bien distinguidas. Por un lado, lo que es la representación de conocimiento, y por otro lado, lo que es la dinámica de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Todo sistema que hoy sea digno de contar con inteligencia artificial tiene que tener una forma para representar su conocimiento. Nosotros trabajamos con lo que es inteligencia artificial simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajamos con un simbolismo, un modelo que en general es cercano a la lógica tradicional, y se utilizan para ello lenguajes del estilo de la programación en lógica. Dentro de lo que es la representación de conocimiento, trabajamos o con extensiones de lógicas clásicas, programación en lógica clásica, programación lógica rebatible, que es un paradigma diseñado dentro del propio LIDIA, dentro del propio grupo de investigación. De hecho, algunas tesis estuvieron centrados en ella. Y lo que es la dinámica de conocimiento, un área relativamente nueva también, que se la conoce como revisión de creencias, y en particular trabajamos en modelos no priorizados, que ya les voy a decir de qué se trata, cambios en bases de creencias, cambios en bases estratificadas, y cambios en data log. Básicamente, dentro de lo que es de las temáticas, de las líneas de investigación que trabajamos, nos enfocamos en lo que es argumentación y revisión, lo que es data mining y aprendizaje automatizado, agentes deliberativos inteligentes, extensiones de la programación en lógica, sistemas recomendadores e inteligencia artificial y legislación. Y dentro de esto hay un área muy fuerte de nuestro grupo, que es lo que se conoce como la argumentación. ¿En qué consiste la argumentación? Bueno, la argumentación es una línea fortísima de investigación, hay congresos específicos de argumentación, es un área vinculada a la inteligencia artificial, pero que tiene muchos aspectos también, ¿no?, que se abordan. ¿Y qué es la argumentación? Podemos verlo como una manera abstracta para el intercambio de razones a favor y en contra de cierta conclusión. Por ejemplo, si estamos discutiendo de algún tema en particular,
¿En qué consiste la argumentación? Vengo yo con una idea, con una propuesta, de hacer una afirmación o plantear una hipótesis. Entonces, genero todo un argumento que sería como una explicación para ese argumento, y la argumentación es el proceso de construir no solo el argumento a favor, sino ver cómo se puede atacar ese argumento, cómo se lo puede debilitar. Así, bueno, vos estás diciendo esto o afirmando esto en base a esta suposición. Entonces, en eso surge lo que es el contraargumento, que puede ser uno o varios contraargumentos. Y esto genera un proceso recursivo. Un argumento puede tener contraargumentos, pero cada uno de estos contraargumentos a su vez puede tener contraargumentos. Con lo cual se genera lo que se denomina técnicamente árboles de dialéctica, y en general procesos que después de un tiempo finito terminan con una conclusión, que puede ser a favor del argumento, diciendo, bueno, el argumento se impone, vamos a afirmar tal teoría. En contra, el argumento queda derrotado, como se lo suele llamar técnicamente, y ese argumento no se impone, o en un estado de indefinición, en un estado de empate técnico, donde no se puede definir y hay distintas formas de empate que se pueden generar. ¿Esto dónde aplica, básicamente? Bueno, aplica, por ejemplo, en todos los procesos de argumentación y de construcción de justificaciones. Les voy a dar un ejemplo fuerte de ello. Los sistemas de soporte a las decisiones clínicas es un ámbito donde se utiliza mucho esto. ¿Por qué? Porque son sistemas, como lo dice su nombre, que asisten a un profesional y ¿qué hacen? Realizan un análisis exhaustivo de todo el espacio posible de búsquedas. Entonces, cuando ustedes van con un paciente, van cargando determinados valores, variables, síntomas, patologías, y en base a toda información que está guardada en el sistema, se empieza a construir un argumento a favor de una hipótesis que puede decir, bueno, yo creo que este paciente tiene un problema tal, un problema de estas características. Entonces, ¿qué hace el sistema? Hace un análisis exhaustivo y en base a eso recomienda un tratamiento, y se lo suele llamar sistemas de soporte, porque las decisiones finales no recaen en el sistema, sino que suelen caer en un profesional, que va a mirar esa construcción y que va a creer fuertemente en ella, o en algún momento dice, bueno, pero acá estamos omitiendo determinada información, vemos si lo podemos corregir, y se construye de nuevo todo el argumento. También se lo utiliza mucho en el contexto de múltiples agentes, donde la argumentación provee herramientas para diseñar, modelar e implementar formas de interacción entre agentes, o en contextos de un único agente para modelar el razonamiento teniendo en cuenta preferencias, dinamicidad del entorno, tratamiento de inconsistencias. Hay que tener en cuenta que los sistemas formales existentes, básicamente, tienen que tratar con un sistema, con una lógica tradicional, donde la inconsistencia juega un rol fundamental. Una teoría inconsistente, ¿qué significaría? Que ante la misma consulta podría responder que sí y que no. La inconsistencia es algo que se busca evitar. Uno busca básicamente evitar la situación de inconsistencias. Entonces la argumentación es un sistema que, a diferencia de la lógica tradicional, que de alguna forma queda anulada ante la presencia de la inconsistencia, permite tratar con ella y poder justificar o tomar un camino a favor del sí o el no, o esto está aprobado o desaprobado. Bien, una de las partes fuertes que se han desarrollado en nuestro grupo es la parte de Differential Logic Programming, o DLP, que es la forma en que la denominamos nosotros, que básicamente consiste en tomar fragmentos de la programación en lógica, tomar parte de la argumentación, tomar parte de agentes inteligentes y tomar parte de sistemas multiagentes. Y conectarlos con una máquina DLP que lo que hace es construir argumentos. ¿Por qué decimos que toma una parte de la programación lógica? Porque DLP toma un programa lógico, pero permite agregar reglas rebatibles, cosa que la programación en lógica pura no lo permite. Utiliza la argumentación, ¿para qué? Para decidir qué argumento prevalece, y después obviamente esto nos ayuda a la construcción de justificaciones. Y también esto puede tener un lugar o un rol diferente dependiendo de si estamos trabajando con un único agente o con varios agentes, serían los sistemas multiagentes.
Bien, otra de las áreas que hemos investigado y desarrollado y en la cual centré básicamente mi tesis doctoral es lo que se conoce como revisión de creencias. ¿Y qué hace la revisión de creencias? Bueno, trata de modelar cómo una gente actualiza su conocimiento ante la llegada de nueva información. Esto es algo que todo el tiempo hacemos, ¿sí? Y en Argentina siempre debemos revisar nuestro conocimiento porque, ¿qué pasa? Bueno, cambian las reglas de juego seguido, cambian las situaciones, siempre estamos complicados. Entonces, siempre digo que el ejemplo de revisión de creencias en Argentina toma mayor trascendencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Piensen en ustedes mismos como agentes cognitivos, ¿sí? Como agentes razonadores y que se comportan de alguna manera. Bueno, yo desconozco en la audiencia, pero supongo que debe haber estudiantes avanzados de la universidad, o que hayan transitado la universidad. Entonces, la mayoría de los que trabajó o transitó la universidad como estudiante, ¿en qué se ha caracterizado? Por tener una forma de trabajo, una forma de estudio. Esa forma de estudio, ¿de dónde la heredaron? Bueno, la fueron construyendo en los distintos niveles de conocimiento, desde que fueron a la escuela primaria, que fue formativa, la secundaria, que entró a perfilar qué les podía gustar, y la universidad donde definitivamente eligieron lo que querían estudiar. Seguramente ustedes adquirieron una forma de trabajo, una forma de estudiar. Algunos dicen, mira, yo me quedo en todas las prácticas. Otro dice, no, yo la hago toda en mi casa porque estoy más cómodo, pero voy a consultar las dudas. Otro, yo leo todos los libros. Otro, ven videos o tutoriales de YouTube. Y así se han manejado. Obviamente, si el método les funcionó, a cada uno le funciona de una manera diferente. Cada uno tiene su propio método. Algunos pueden trabajar individual, otros en grupo. Bueno, eso es parte de la metodología. ¿Cuándo cambia eso? Cuando el resultado no es el esperado. Por ejemplo, les viene funcionando bien y de repente tienen problemas para cursar, para aprobar. ¿Y ahí qué hacen? Se replantean la forma de estudiar, la forma de... Bueno, eso es básicamente lo que es la revisión. Si yo vengo y a ustedes les digo, no, miren chicos, para hacer mi materia ustedes tienen que saber esto, esto y aquello. Y tienen que hacer este práctico. Probablemente a algunos les encuadre con su metodología, pero otros tengan que adaptar. Porque uno, digamos, por la carga práctica o por el perfil que tiene pragmático la materia, tal vez el leer de libros no me sirva tanto y tenga que sentarme más a programar, a estudiar, a analizar. Entonces, la revisión básicamente es cómo cambiamos nuestro conocimiento a partir de ¿qué? De cambios en el mundo. ¿Sí? En Argentina, uno puede decir, vamos a suponer que ustedes son una persona que vive de la renta financiera. Bueno, Argentina es el ejemplo donde hay que revisar todo el tiempo, porque lo que en un tiempo por ahí se puede hacer, que es comprar moneda extranjera libremente, después se limita, después hay un cepo, después surge contado con liqui, después surge el blue, bueno. Y ahí tenemos otro ejemplo donde la forma en que nos manejamos puede cambiar nuestro comportamiento. Cuando trabajamos con sistemas lógicos, este cambio de información no es tan sencillo, no es una base de datos que le cambiamos un valor, sino cómo manejar la consistencia. Yo no voy a entrar en detalles técnicos en la charla porque por tiempo no sería interesante, además deberían tener un background en particular, pero en particular lo que quería marcarles es que es distinta la inconsistencia en una base cuando se guarda conocimiento sobre un área específica a una base de datos donde hacer altas, bajas y modificaciones es relativamente sencillo. ¿Qué requiere un sistema de revisión de creencias? Bueno, incorporar un mecanismo de selección para determinar qué parte del sistema o qué parte del conocimiento se conserva y qué parte se descarta. Ahí la palabra sistema sería más que nada del conocimiento. Y obviamente, en los formalismos tradicionales lo que se busca es actualizar el conocimiento preservando consistencia en el conocimiento revisado. Otra parte está centrada en desarrollar sistemas de cambios. Y aquí es donde quiero marcarles cómo es que trabaja un sistema de revisión de creencias. Por un lado tengo la base de conocimiento. Y ahí tengo una máquina de inferencia a la cual le realizo consultas. Esto es tradicional, esto ya funciona en muchos sistemas. ¿Sí? Que uno tiene el conocimiento modelado de una forma y el sistema responde, dando recomendaciones, dando respuestas, etc. Pero ese conocimiento es estático
y de alguna forma, o mejor dicho, inicialmente se lo plantea como estático, pero puede cambiar. ¿Por qué? Porque pueden producirse nuevos descubrimientos. Un ejemplo típico lo podemos haber vivido el año pasado con el COVID. ¿Sí? El COVID fue una gran oportunidad para revisar conocimiento, para aprender conocimiento y para decidir qué conocimiento, con qué conocimiento quedarse. El ejemplo de esto es, ¿se acuerdan el año pasado, en plena pandemia? Que ojalá, y Dios quiera, que ya esté empezándose a superar y que tengamos un 2022 más normal que los años que hemos vivido, los meses que hemos vivido. Pero recuerden lo que pasaba al principio, la locura que teníamos sobre las vías de contagio. ¿Todo por qué era? Porque no teníamos información precisa. Entonces seguramente en muchos de nosotros cuando volvíamos a casa o entrábamos a un lugar, nos hasta teníamos que pisar alfombras que estaban esterilizadas y pasar por rociadores para que nos esterilicen, cuando en definitiva, y después de un tiempo, se descubrió fuertemente que la principal vía de contagio eran las vías aéreas, y con buen uso de barbijo, buena ventilación y no estar mucho tiempo compartiendo el lugar con las personas, se podía prevenir. Fíjense, con la información precisa y las vacunas, que también eso fue un gran desarrollo, cómo cambió la situación, ¿no? De estar aislados y no en contacto con nadie, cómo cambió de un año al otro. Entonces, ¿qué es lo que juega un rol muy importante? El sistema de actualización. Que ese sistema lo que va a hacer es cambiar la base de conocimiento a partir de ¿qué? O nuevas observaciones o cambios en el mundo. ¿Y eso qué va a hacer? Que la misma consulta que le habíamos hecho a la base en un tiempo, se la realicemos con posterioridad y pueda cambiar. ¿Por qué? Porque hubo cambios en el medio. Y esos cambios tienen que ser reflejados en el sistema. Bueno, eso es lo que estudia la revisión de creencias. Y en particular, en nuestro grupo de investigación hemos también desarrollado dos combinaciones. Por un lado trabajábamos fuertemente en argumentación, y por el otro lado trabajábamos en revisión de creencias. Entonces dijimos, che, pero si mezclamos esto, ¿y cómo vino la cuestión? Bueno, la revisión de creencias básicamente lo que permite es representar la dinámica de conocimiento y que un agente, por ejemplo, pueda cambiar su conocimiento. Un ejemplo típico de la revisión se da en legislación. Ustedes saben que en legislación las leyes se promulgan ¿para qué? Para regular el comportamiento de las personas. Pero esas leyes pueden quedar obsoletas, en cuyo caso se las deroga, o a veces pueden quedar tan obsoletas que permitían hacer lo que hoy está prohibido, y viceversa, lo que hoy está prohibido antes estaba permitido. Entonces se pueden enmendar viejas leyes y se pueden promulgar nuevas leyes. Yo siempre marco el ejemplo de la promulgación de lo que eran los delitos hasta hace unos años, cuando surgió la informática. Los delitos informáticos no estaban catalogados dentro de lo que eran los delitos tradicionales, y hubo que promulgar leyes sobre algo en particular. Bueno, esto es la relación de lo que es la legislación con la revisión de creencias. Pero lo que hicimos en nuestro grupo fue, y esto reitero, no trabajo de uno, sino de grupos de investigadores, tesistas, etcétera, es combinar revisión de creencias en argumentación y usar argumentación en revisión de creencias. ¿Cómo lo hicimos? Por ejemplo, cuando revisábamos el conocimiento, los modelos tradicionales de cambio decían, bueno, yo creo en esta información y viene esta piecita de información. Y veo cómo esa piecita entra en el sistema de información con el cual contamos, y actualizamos ese sistema para que nos permita razonar. Bueno, lo que hicimos fue decir, bueno, en lugar de tener una pieza de información, esa pieza de información está sustentada por un argumento, que en algunos casos llamamos técnicamente explicación. Y después con ese argumento comparábamos. El ejemplo típico está en lo siguiente. Ustedes creen en algo, ¿sí? Y viene alguien y les dice lo contrario. Ustedes creen que mañana se realiza tal evento, y viene alguien y dice, no, mañana no se hace tal evento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes lo incorporan porque se lo diga alguien? No. Le van a pedir, pero a ver, ¿por qué decís que no se va a hacer? Bueno, por esto y por aquello. Tal vez dice, no, hubo un cambio de calendario, se decidió hacer esto por... Y ahí
de alguna forma ustedes están pidiendo el porqué, la justificación de por qué viene algo contrario a lo que creen. Bueno, ahí es donde toma en juego la revisión de creencias en argumentación. Y el otro caso es aplicar revisión en argumentación, o sea, un argumento es una construcción que nos permite generar lo que les dije hoy, un árbol de dialéctica. Ese árbol de dialéctica lo que nos va a permitir es terminar en una conclusión a favor, en contra o en un estado indeterminado. Bueno, puede que por cambios en el mundo haya que revisar todo ese árbol de dialéctica, entonces lo que planteamos fueron modelos que permiten cambiar la construcción de esos árboles y por ende cambiar las conclusiones. Quiero marcar que estas dos áreas que empezamos a desarrollar hace un poco más de hace 20 años, hoy existen congresos específicos de argumentación y revisión de creencias, o de revisión y argumentación de creencias. De hecho, la revisión de creencias y la argumentación son subáreas de lo que es la inteligencia artificial. De hecho, yo soy jurado de AAAI, que es el Congreso Internacional que organiza la Asociación Americana de Inteligencia Artificial, e ISHCAI, que es la conferencia de inteligencia artificial más importante del mundo, que se hizo por primera vez en Latinoamérica, por primera vez en Argentina en el año 2015, y cuyo chair, o responsable principal, fue el doctor Simari, director del LIDIA. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con la revisión de creencias? Bueno, en particular, la revisión de creencias tiene una fuerte aplicación en base de datos deductivas, ¿sí? Voy a apurar para llegar en tiempo. ¿Qué es una base de datos deductiva? Es un sistema de base de datos que permite realizar deducciones. Se las conoce también como bases de conocimiento, bases de creencias. En inteligencia artificial se suele distinguir conocimiento y creencia, pero en Belief Revision se lo suele utilizar indistintamente. Y normalmente se utiliza un lenguaje lógico o data log para especificar hechos, reglas y combinaciones entre estos que van a permitir deducir información nueva. ¿De qué surgieron las bases de datos deductivas? De la voluntad de combinar programación en lógica con bases de datos relacionales para construir sistemas que admiten un formalismo potente, pero que siguen siendo rápidos y capaces de tratar con grandes bases de datos. Bien, un modelo de base de datos deductiva debería consistir de un lenguaje o notación matemática para la descripción formal de los datos y sus relaciones. Esto es porque nosotros trabajamos en lo que es la inteligencia artificial simbólica. Una técnica para la manipulación de datos, tales como respuesta ante consultas y chequeos de integridad, y un formalismo para modelar la dinámica de los datos. Aquí, traigo la presentación, ahí está. ¿Qué alcances tiene una base de datos deductivas hoy? Bueno, básicamente lo que tiene una base de datos deductiva es que permite explicar el razonamiento de las decisiones sugeridas. Esto es un punto muy importante. Una base de datos deductiva se usa mucho en los sistemas de soporte de las decisiones. ¿Para qué? Para que un profesional, basado en este sistema, pueda tener una recomendación. ¿Y por qué marco esto? Porque es muy importante. Porque un médico, por ejemplo, trabaja en distintos horarios, muchas veces está de guardia, y a veces no tiene la lucidez ni el estado físico óptimo para poder atender a un paciente. Entonces, un sistema de estas características no se cansa nunca, y tiene la misma exhaustividad siempre. Ahora, no obstante, la decisión de qué tratamiento afrontar o cómo responder ante el paciente la sigue tomando un profesional. ¿Qué hacen estos sistemas? Muestran un comportamiento inteligente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que tiene la capacidad de cambiar las justificaciones a partir de haber incorporado conocimiento más específico, mejor, más detallado, ¿sí? Deducir conclusiones a partir de relaciones complejas. Precisamente la argumentación permite construir árboles de dialéctica que son algo que no se computa fácilmente, pero que, de nuevo, con un sistema abstracto y con la suficiente capacidad de cómputo, puede construir construcciones muy complejas y tomar un veredicto o una decisión a favor de una conclusión. Y proveer conocimiento dinámico, esto es conocimiento que cambia por evolución, nuevos descubrimientos o interacción con otros agentes. Bien, esperen que no me está avanzando la presentación. Ahí está. ¿Qué limitaciones tienen una base de datos deductiva? Ahí se me pasó. No son tan ampliamente usadas o testeadas,
están limitadas a problemas de pequeña o mediana escala, ya están siendo utilizadas en gran escala, pero en realidad los desarrollos son muy costosos. Una base de datos deductiva no siempre puede tratar con conocimiento de múltiples fuentes, porque el problema se da cuando hay múltiples fuentes, es cómo tratar la inconsistencia. Y la tolerancia a fallas es baja, uno no admite en estos sistemas que falle, que me dé un diagnóstico incorrecto, ¿no? El costo de desarrollo es alto, aún sigue siendo alto, y surgen aspectos éticos y legales. Como les decía, en su momento se pensaba en estos sistemas para la toma directa de decisiones, y no como herramienta de soporte a la toma de decisiones. Si toman decisiones hay cuestiones éticas o legales, precisamente porque el grado de exhaustividad que tiene es muy diferente a lo que pueda tener un humano, pero si la decisión del humano simplemente se vale del soporte y la toma un humano y puede cambiar algo de esto, bueno, ahí quedarían de lado estos aspectos, pero siguen siendo un aspecto a tener en cuenta. Primeros ejemplos de base de datos deductivas son muy antiguos, voy a mencionarlos simplemente. MySyn, que se utilizó para diagnosticar enfermedades en la sangre y recomendar antibióticos. Dendral, que lo que hace, lo voy a repetir tal cual está acá, en vez del conocimiento químico sobre las normas de espectrometría de masas en análisis, era un sistema que ayudaba o asistía a profesionales de otras disciplinas. Caduceus se usaba para analizar infecciones de bacterias transmitidas por sangre, y menciono dos lenguajes que yo utilizo en mis materias que doy. Yo doy el taller de nuevas tecnologías en la San Juan Bosco para los licenciados en informática, y ahí menciono Clips y Prolog. Clips, el juego Age of Empire, que es un juego de los 90/2000, utilizaba Clips para representar su inteligencia artificial. El Clips fue un lenguaje desarrollado por la NASA para sus misiones no tripuladas, porque obviamente los tiempos de comunicación, a medida que se alejaba de la Tierra, eran tan grandes que necesitaban manejar un grado de inteligencia para que estos dispositivos sean autónomos y no dependieran de la interacción humana. Y Prolog, por ejemplo, fue utilizado en empresas del pueblo petroquímico de Bahía Blanca, que es un pueblo muy importante, para el diagnóstico de fallas. ¿Qué diferencia existe entre las bases de datos tradicionales y las deductivas? Bueno, normalmente la tradicional dijimos que se buscan realizar altas, bajas y modificaciones, y seguramente tengo un mensaje, pensé que ya me faltaban 5 minutos, todavía me queda un poquito más. Buscan preservar consistencia en la base de datos. Siempre que ustedes actualicen una base de datos se busca preservar consistencia. Esto es, por ejemplo, que una misma persona no tenga, o dos personas diferentes no tengan el mismo número de documento. Esto es algo tradicional. Mientras que en una base de datos deductiva se hacen operaciones que se conocen técnicamente como expansiones, contracciones y revisiones. También buscan preservar consistencias, pero la consistencia es otra noción. Básicamente, en estos sistemas, la consistencia, esperen que está lenta la animación, o se trabó, la noción de consistencia, perdón, se me fue, ahí está, es diferente. Se entiende que un sistema no pueda deducir un literal y su complemento, y esto sería que el sistema no me recomiende operar o no operar, no podría admitir esto, o me va a dar una opción o me va a dar otra opción. Y aquí hay una conexión fuerte entre las bases deductivas y la lógica, ¿sí? La lógica tiene una connotación muy fuerte con la computación a partir de dos personas como Alan Turing y Alonzo Church. ¿Qué hizo Turing? Bueno, desarrolló su idea de máquina abstracta, la famosa máquina de Turing, tratando de encontrar un formalismo alternativo a los fundamentos de la matemática, mientras que Church sugirió su tesis en la que logra formalizar lo que es el procedimiento efectivo. Y ahí surge la famosa tesis de Turing-Church. Y en particular surgen resultados en los años 30 donde se empiezan a conectar la matemática, la computación y la lógica, antes aún del advenimiento de la computación actual como disciplina. La noción de procedimiento efectivo, ¿en dónde intervino de manera decisiva? En la demostración de que cualquier fragmento de la matemática que incluyera la aritmética contiene verdades que no son demostrables. Esto lo hizo Carl Gödel, que fue un matemático brillante. ¿Y qué implicancias tenía esto? Bueno,
él demostró que cualquier teoría, si era consistente, iba a ser incompleta, o sea que iba a haber cosas que no se iban a poder demostrar. Pero si lograba la completitud, iba a ser inconsistente. Y ahí estamos conectando consistencia, completitud, nociones muy importantes en todo sistema lógico. Y en el año, en los albores de los años 60, John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, demostró lo siguiente, me voy a apurar un poquito, porque si no, no voy a llegar, que él, así como el análisis matemático era soporte para la física, él encontró una fuerte conexión entre la lógica y las ciencias de la computación, dado que la lógica permitió plantear problemas computacionales con rigor y precisión científica, y permitió que la computación, que sea de ser una tarea artesana, basada en artesanía y técnica, pase a ser ciencia e ingeniería. Hoy hablamos de ciencias e ingeniería de la computación por ese motivo. Bueno, simplemente mencionar algunos investigadores de revisión de creencias, no me quiero pasar en el tiempo. Yo quiero marcar que Argentina tuvo una fuerte incidencia en esta disciplina. La revisión de creencias surgió a mediados de los 80 y tuvo dos próceres, que yo lo llamo, que fueron Carlos Alchurrón, que fue el precursor del modelo AGM, que precisamente el modelo AGM debe sus iniciales, o su nombre, a las iniciales de sus creadores, que fueron Carlos Alchurrón, precisamente, Peter Jardenfors y David Mackinson. Él fue docente en la Universidad de Buenos Aires hasta que falleció, si mal no recuerdo, en el año 96 o 97. Y el otro prócer fue Alberto Mendelssohn, que logró conceptualizar el concepto de updating. Updating es una noción muy parecida a la revisión, pero diferente. Y él, ¿cómo lo hizo? Porque él estaba trabajando en el área de actualización de bases de datos. Él tenía un grupo muy fuerte de bases de datos en la Universidad de Toronto, en Canadá, y él identificó que el modelo de cambio que habían propuesto el modelo AGM no modelaba todos los cambios, entonces sugirió el modelo de updating junto a Katsuno, Hirofumi Katsuno, y fue uno de los modelos más citados. Bueno, ellos fueron realmente próceres, y en ese entonces, y en ese devenir, ¿qué pasó? Bueno, surgieron los primeros posgrados en Argentina, y acá se dio que pongo dos investigadores actuales, entre los que están Eduardo Fermé, que está en la Universidad de Madeira, que era precisamente becario de Carlos Alchurrón, y con quien tuve la suerte de trabajar, es un colega y amigo, y bueno, compartimos algunas de las pasantías y estancias en el exterior con investigadores de primer nivel, como el Sven Hansson, que está en Suecia. Y básicamente podemos decir que somos dos investigadores actualmente del área vigentes y que seguimos investigando en el área, ¿no? Ahí me ha quedado algo raro ese C en la presentación. Para que ustedes más o menos, si quieren ver mis papers, yo tengo mis distintos perfiles de publicaciones tanto en ORCID, que este es un repositorio internacional, tengo un número de identificación que es el que está aquí, en Scopus también pueden encontrar mis publicaciones, en DBLP, que es un gran repositorio de papers de ciencias de la computación, y Scholar, que no está acotado solamente a computación, Scopus tampoco, ni ORCID tampoco, y que ahí pueden encontrar la cita de mis papers, más allá de los que puedan aparecer en mi página personal. Por cuestiones obviamente de derechos de autor, cuando uno publica un paper en una revista, el propietario de ese paper es la revista o el journal. Yo no los puedo tener en mi página, pero si alguno quisiera leer alguno de mis artículos, me escribe un mail y se los enviaré con gusto. ¿Sí? Obviamente les enviaré la copia que está en general dada al autor, para la copia de autor, que es como que uno la puede distribuir a aquellos que se la soliciten, pero no hacerlas públicas. Bueno, creo que estuve bien de tiempo. Y esto es importantísimo, no quería omitir esto. Vinculación UNS, Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Como yo les decía, desde el año 2014 soy profesor viajero de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Y a partir de mi interacción con la universidad, surgió un convenio con la Universidad Nacional del Sur que permite que docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco
puedan realizar tanto el magíster en ciencias de la computación como eventualmente el doctorado en ciencias de la computación. Y eso ha permitido un grado de sinergia entre estas dos universidades, dado que actualmente tenemos 3 tesistas, 2 inscriptos y uno a punto de hacerlo, para finalizar su estudio de posgrado. Tenemos muchos docentes de la San Juan Bosco que ya han completado los créditos para acceder al magíster y al doctorado, ambos que son carreras de posgrado que fueron recientemente acreditadas por CONEU con categoría A, por 6 años y con categoría A, que es la máxima categoría que se le puede dar a un posgrado. Esto no lo quería dejar de decir porque creo que es algo muy importante y que muestra que más allá de lo que investigue yo y esté presentando ahora, se está generando esta sinergia entre las distintas áreas, no solo en la inteligencia artificial. Bueno, creo que anduve bien con el tiempo. Muchas gracias y quedo a la espera de preguntas. Muchas gracias, Marcelo. Y sí, bueno, ahora abrimos el espacio a preguntas. Si alguno quiere, lo puede escribir con el chat, o bueno, o abre el micrófono y puede preguntar. Les hago una pregunta, yo, mientras van pensando o van escribiendo. ¿Alguno de ustedes ha investigado algo dentro de lo que es el área de la inteligencia artificial simbólica? No, acá ponen que no. Y supongo que el mudo significa que no hay mucha gente que lo... Obviamente la inteligencia artificial es hoy una disciplina tan amplia y tiene tantas ramas como lo tiene la ciencia de la computación, con lo cual encontrar el punto de intersección de investigaciones no siempre es sencillo. Una de las tareas más difíciles muchas veces es cuando uno quiere investigar algo, encontrar el director para su tema. Acá dice Luis Ramos: ¿a qué paradigma de programación encajaría CLIPS? Bueno, CLIPS tiene mucho en común con el paradigma de la programación en lógica. Hay una diferencia en CLIPS. CLIPS está basado en reglas, pero básicamente utiliza distintos mecanismos para representar conocimiento, y utiliza una forma de resolver consultas contraria a lo que hace Prolog. Mientras que Prolog hace una búsqueda, lo que se llama backward chaining o encadenamiento hacia atrás. A partir de una consulta va construyendo lo que se llama un árbol SLD y resuelve esa consulta particular. CLIPS utiliza un esquema de forward chaining, que lo hace por ahí más poderoso, más potente, pero también con mayor posibilidad de caer en ciclos infinitos y que no pare nunca. Pero es muy interesante CLIPS para lo que es la detección de fallas, porque vos disparás el proceso y lo que hace es disparar reglas. Pero ¿qué pasa? Puede haber reglas contradictorias. Por ejemplo, una regla, imagínate esta situación, reglas que te digan, bueno, si esto se da muchas veces en las plantas industriales, si tal válvula tiene una presión que supera tantos bares, hacer tal acción, cerrar tal válvula o frenar tal proceso. Y puede haber otra regla que sea contradictoria. Entonces, ¿cuál disparas primero? ¿Qué acción disparas primero? Bueno, CLIPS provee también un mecanismo para el tratamiento de reglas, saber cuáles se disparan, y en algunos aspectos no es tan claro porque no es un lenguaje que surgió de la teoría y llegó a la práctica, sino que surgió de la práctica y llegó a la teoría. CLIPS es una evolución de NAIL, que es el lenguaje de inteligencia artificial de la NASA, y que lo desarrolló, como les comentaba, para sus misiones no tripuladas. Las primeras misiones fueron Voyager 1 y 2, que eran sondas que siguen en el espacio exterior y que tenían que tomar decisiones en base a el conocimiento que tenían. Ustedes sepan que comunicarse, por ejemplo, entre Marte, que es uno de los planetas más cercanos que tenemos, y la Tierra, las comunicaciones se manejan a la velocidad de la luz, pero por la distancia que tenemos, cada mensaje tardaría al menos 20 minutos. Entonces, si el sistema para operar
tarda 20 minutos en llegar el mensaje y 20 minutos en enviar la respuesta, 40 minutos tal vez la sonda perecía o se estrellaba. Por eso las misiones tripuladas que ha habido, estos robotitos que se manejan de manera independiente, son autónomos y van filmando y se manejan en ámbitos de manera independiente. No pueden depender de personas. Sí puede pasar que desde acá se les afecte la configuración y que se los pueda controlar, pero después una vez que están en el suelo allá, se manejan con las directivas que se le da desde la Tierra y ese día capaz que no hay conexión hasta el final del día. Bueno, para ello se necesita un lenguaje de inteligencia artificial y en eso surgió Eclipse, ¿sí? Que es el lenguaje de la NASA, que no es el paradigma puro de la programación en lógica, porque la programación en lógica surgió en los 70 y cobró vida recién en los 80, cuando se pudo construir un modelo de cómputo eficiente para el mismo. Entonces, podemos decir que se parece, pero no es totalmente igual. Acá me pone Luis, estos lenguajes soportan la rama de la inteligencia artificial simbólica, que es la que están trabajando. Sí, exacto. Nosotros, muchas de nuestras investigaciones son en este área, desarrollando tanto modelos teóricos como modelos implementados. De hecho, nuestra universidad hasta hace unos años participaba en la RoboCup, que es una competencia de robots autónomos que tiene distintas categorías y permite distintos tipos de competencias. Una es fútbol, y nosotros competíamos con unos robots que eran del tamaño, eran unos Lego del tamaño que había, uno lo podía agarrar con la mano cada robot. Algo así, miren, justo tengo un juguete de mi hijo, algo así como esto, una cosa así, bueno, no se ve por los efectos, pero de un tamaño que cabe que uno lo puede agarrar con una mano. ¿Y cómo funcionan estos dispositivos? Hay una cancha bien señalizada, y cada robot se programa, no es que se maneja con joystick, sino que se manejan autónomos. Entonces, el objetivo es meter la pelota en un arco, y esto implica, obviamente, mucho desarrollo teórico, es muy complejo. Uno dice, bueno, voy a ver un partido de la RoboCup, y se imagina ver al PSG, y no es así, no van a ver al PSG jugando, son partidos a veces aburridos, porque hay muchas dificultades técnicas. Los robots, ¿cómo le pegan a la pelota? ¿Con impacto o por empuje? Y al igual que un nene chiquitito que está aprendiendo a jugar a la pelota, ¿vieron lo típico que le pasa a un bebito cuando un nene chiquito empieza a jugar a la pelota? Se arrima la pelota y cuando la va a agarrar le pega con el pie, porque se quiso agachar y le pega con el pie y se le escapa. Bueno, pasa un poco esto porque los cálculos no son tan precisos y bueno, todo eso, la motricidad es algo que se adquiere con años. Bueno, y aquí programarla, la motricidad, no es algo tan sencillo. Bueno, nosotros trabajamos con inteligencia artificial simbólica, hemos participado en estas competencias y en el 2004 salimos segundos en la categoría Lego a nivel mundial. Fuimos subcampeones mundiales. Yo tengo una pregunta, Marcelo. ¿Estos sistemas, en qué dispositivos se usan? ¿Y tienen un hardware especial para implementarlo? O... Mira, normalmente la RoboCup lo que sueles tener son valores, tenés máquinas que van filmando y que te van transfiriendo las coordenadas y las posiciones de los robots y de la pelota. O sea, lo que se suele hacer a estos robots arriba, como los filman desde distintos lugares, arriba se los identifica con una gráfica para que el reconocimiento sea sencillo. Para eso, en la categoría RoboCup, que suelen ser, creo que 4 contra 4 o 5 contra 5 robots por equipo, no necesitas un super servidor. Obviamente, a medida que vas aumentando la demanda, vas a necesitar mayor capacidad de cómputo, porque lo que hacen es, vos programás estos dispositivos y las respuestas las podés hacer con tu propio equipo o con un servidor que te dé la respuesta. Entonces, bueno, pero no se necesita, de hecho nosotros elegimos la RoboCup en esa categoría porque era algo calculado en el 2004. A nosotros nos agarró el 2001/2002 y nada, fue uno de los peores momentos económicos de Argentina, no se podía comprar en dólares,
y era lo más barato. Estos robots Lego son relativamente económicos. Después hay categorías de esta RoboCup donde hay robots del tamaño de C-3PO, por decirte un ejemplo, que tienen incluso sonares y que estos robots se manejan, tienen muchísimo más grados de libertad, o sea, se manejan moviéndose solitos y sin consultar tanto, y evitan el choque, etc. Bueno, hay distintas categorías, vos vas de robots que te caben en la mano a robots que para trasladarlo ya es un tema cada robot. Entonces, bueno, nosotros competíamos en la competencia más sencilla. Incluso hay competencias que son totalmente virtuales, donde el comportamiento se programa, la inteligencia artificial se programa, y ahí también se pueden demostrar las habilidades. Bueno, muchas gracias. Muchos de los asistentes. Bueno, ya vamos terminando porque ahora va a empezar la siguiente charla. Así que bueno, muchas gracias Marcelo por todo. Todo asistente, bueno, y ahora la siguiente charla es, los invitamos para que puedan asistir al taller de marca personal. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias por la a todos. invitación. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan y consulta que me quieran hacer, me pueden escribir. Muchas gracias. Dale, sí. Después compartimos la presentación. Listo, bárbaro. Yo después te la mando en PDF corregido porque le encontré Ok, 3 detallitos para que lo suba. Nos vemos. dale, genial. Muchas gracias, saludos. Chao. Ojo que creo me habían puesto como host o algo por el estilo, me pareció.